Que la parte de las comidas se puede hacer deducible en su totalidad. Es correcto, fíjense, les voy a compartir el dato. Si nos vamos al artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta, otra vez algo, escucho raro el micrófono. ¿Me lo pueden cambiar o checar el sonido, por favor? A ver, se decía que el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta define los conceptos que no son deducibles. Nos vamos a la fracción 20 y dice así: para efectos de este título no serán deducibles, y empieza a decir lo siguiente: el 91.5 de los consumos en restaurantes, y vean que tiene un punto y seguido, hasta ahí es un primer enunciado. En sentido opuesto me está diciendo que puedo deducir el 8.5, porque de entrada el 91.5 no es deducible. Ahora bien, sigue diciendo, para que proceda la deducción de la diferencia, esa diferencia tiene que ser el 91.5. Y entonces, si sumamos el 8.5 más el 91.5, ¿cuánto es deducible? El 100%. Bueno, dice, el pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o a través de monederos electrónicos que establezca el SAT. ¿De acuerdo? Ahora, eso último, gracias, eso último que estoy diciendo, lo refuerza el artículo 61 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y vean qué dice. Si ven reglamento, ahí me paran. Ahí está. Ah, no. El artículo 61 del reglamento de renta, no es ese. Cuando vean reglamento me paran, ¿eh? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Según yo ya lo tenía abierto. Ahí está. Vean el artículo 61 que dice: para efectos del artículo 28, fracción 20 de la ley, hablo de ley de renta, se entiende que para que la erogación sea deducible en los términos de dicha disposición, el pago de la misma deberá efectuarse con tarjeta de crédito, de débito, de servicios o a través de monederos electrónicos expedida a nombre del contribuyente que desee efectuar la deducción. ¿Qué me está diciendo? Que tiene que ser tarjeta de crédito empresarial, de débito empresarial, de monedero electrónico empresarial, que sea nombre del contribuyente que pretenda hacer deducible el consumo de restaurantes. ¿Queda claro? O sea, por lo tanto, si yo voy y pago con mi tarjeta de crédito personal, ¿cuánto hago deducible? Nada, 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 nada. Salvo que sea a través de un tercero, contrato de mandato, que es otra historia. Pero hoy, si lo pago con tarjeta de crédito empresarial, puedo hacer deducible el 100% de la comida. ¿Queda claro? Viáticos también se cuece por aparte, entiéndase que esto es comida, ¿de acuerdo? Sale, aprovechando el reglamento. Vean. En algún comentario de tantos que hice, les decía que para que proceda la deducción, de pagos a personas físicas o en su caso a arrendamiento de personas físicas o a sociedades civiles o a coordinados, se tiene que cumplir con un requisito, y el requisito es que estén efectivamente pagados. ¿Estamos de acuerdo? Estoy dando como fundamento el artículo 27, fracción 8. Sin embargo, la excepción a la regla, que también alguien me preguntaba de esto, del costo de ventas. Este artículo 81 es por demás importante del reglamento, donde menciona precisamente en qué casos yo puedo tener como proveedor a una persona física, ¿de acuerdo? Y esa persona física me factura algo a crédito, y eso algo a crédito, aunque no se pague, si afecta el costo de ventas, sorpresa, es deducible. ¿Qué dice el artículo 81? Observen. Para efectos del artículo 27, fracción 8, en relación con el artículo 39, ¿de acuerdo? Entiéndase que el artículo 39 me habla del costo de ventas. Ahí para que tengan el dato. Segundo párrafo y tercer párrafo de la ley: los contribuyentes que adquieran mercancía o reciban servicios de personas físicas, vean, de personas físicas o de contribuyente, que se refiere el título 2, capítulo 7, fracción 8, ¿de acuerdo? Título 2, capítulo 7 me habla de las personas morales que acumulan en base a flujo de efectivo, que tienen ingresos hasta 5 millones de pesos. Ahí para que tengan el dato. Podrán deducir en el ejercicio fiscal de que se trate el costo de lo vendido de dichas adquisiciones o servicios en los términos de este artículo, aun cuando estas, no sé si alcancen a leer,
no hayan sido efectivamente pagadas. Es una bondad impresionante. ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque viene una persona y me pregunta, a ver, Toño, yo tengo una persona física que es RIF, ¿le puede facturar a una persona moral? Claro. ¿Y puede deducir esa mercancía a través del costo de venta sin pagarle? Claro que esto aplica a este artículo. ¿Dónde está la parte interesante? Que si esa persona física es RIF y es parte relacionada de los socios de la persona moral, hay cuidado, porque se podría entender que es simulación, tendrían que hacer un estudio de precios de transferencia. ¿Sí queda claro? Pero finalmente la disposición ahí está abierta. Compras a crédito, personas físicas que se deduzcan a través del costo de venta son deducibles aun y cuando no estén efectivamente pagadas. ¿Sale? Bien, otro artículo para que también entremos a otro estímulo. Me regreso a la ley del impuesto a la renta y veamos qué dice el artículo 28, fracción 26 de la ley del impuesto sobre la renta. El 28 me sigue hablando de las partidas no deducibles. Observen. Nos vamos a la fracción 26. Ahí está. La fracción 26 otra vez empieza el artículo, dice, para efectos de este título no serán deducibles, bla, bla, bla. Y la fracción 26 al texto dice, las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de esta, ¿de acuerdo? Ya sea que corresponde a trabajadores y a miembros del Consejo de Administración, a obligacionistas o a otros. ¿Qué me está diciendo? Que la PTU no es deducible. Y de acuerdo con la norma de información financiera B3 que me habla del estado de resultados integral, la PTU es un gasto y es un gasto contable no fiscal porque la PTU no es deducible. ¿Queda claro? Sin embargo, la PTU, en los términos del artículo 9 de renta, la PTU pagada en un ejercicio se puede acreditar, que es diferente. Una cosa es deducible y otra cosa es acreditable. Bueno, pues lo menciono esto porque hay un estímulo fiscal que cada año se publica y dice, la PTU pagada en un ejercicio, la del 2018, que es gasto contable no fiscal, que se paga en 2019 en mayo, la puedes acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio, mejor dicho, contra la utilidad fiscal del ejercicio, pero también la puedes reconocer ¿en dónde? En pagos provisionales. Ese es el estímulo fiscal, porque la ley solamente permite reconocer el acreditamiento de la PTU hasta el cálculo anual. Y este estímulo fiscal que viene en el artículo 16 de la Ley de Ingresos me permite reconocerlo en pagos provisionales. ¿Hasta ahí esas precisiones quedaron claras? Bueno, me regreso al material y si tienen alguna duda, bienvenida. Bueno, preguntas, con gusto las aclaramos. Por favor, adelante. Ya te habías tardado, mi amigo. Sale, préstele un micrófono, mi amigo. Paulino. Paulino, José Antonio, una pregunta con respecto al decreto de la zona de la franja fronteriza norte. Yo soy persona física. Sí. Obtengo ingresos por el capítulo 3º, título 4 de la ley de impuesto sobre la renta, sí. Arrendamientos. Sí. Le arrendo a persona moral. Sí. A una persona moral que le arrendo, puedo utilizar ese estímulo en la franja fronteriza cuando tengo una propiedad que le arrendo a persona moral ahí. Sin embargo, tengo arrendamientos en la Ciudad de México, en otras partes de la República. Sí. ¿El estímulo sería por todos los bienes o exclusivamente por el que tengo en la franja fronteriza? Bueno, vamos a contestarle a Paulino. Paulino, gran amigo de toda la vida y fiel seguidor de José Antonio. Bueno, de los cursos, para que no se entienda mal. Gracias. Sí, porque si no decir, ay, José Antonio y Paulino, no. José Antonio y la amiguita, ese sí, la amiguis, ahí sí. Bueno, te contesto, Paulino, para darle entrada un poquito al esquema de la región fronteriza. Entiéndase que para efectos de IVA, el requisito es que en los términos del artículo 1 de la ley del IVA, la prestación de servicios, la enajenación de bienes o el otorgamiento del uso o goce temporal se lleve a cabo en la franja fronteriza. ¿Sí me explicó? Con eso, ¿qué te quiero decir, Paulino? Que no mencioné la fracción cuarta del artículo 1 de la ley del IVA. ¿Qué quiere decir? Que en materia de importación, el IVA se causa al 16%. Sí, es correcto. ¿Y por qué se causa al 16%? Porque a decir de la misma autoridad me dice, tú pagas el IVA de importación en la aduana y ya pagado lo acreditas, es decir, lo recuperas inmediatamente. Por lo tanto, importación no entra en la franja fronteriza. Correcto. Segundo,
También hay un artículo dentro del decreto del 31 de diciembre que me dice lo que es enajenación de bienes inmuebles que causen IVA y enajenación de bienes intangibles. Vean que eso es lo novedoso que me sorprende. La misma autoridad ya está reconociendo que existe ¿qué? Un activo intangible. Y yo pregunto, ¿quién tiene reconocido el activo intangible en su contabilidad? ¿Quién le da el efecto financiero? ¿Quién le da el efecto fiscal? Ahí se los dejo, porque la misma autoridad ya reconoce abiertamente que existen los activos intangibles. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esos no tienen el beneficio del 8% del IVA y tampoco tienen los beneficios aquellos servicios que se presten mediante formato digital. Es decir, si hoy, por ejemplo, este curso lo están viendo gente de la franja fronteriza, sorpreso, CADEFI ¿a qué tasa le tiene que facturar? Al 16, aún y cuando estén recibiendo el beneficio en la franja fronteriza, que por cierto les mandamos un saludo. En conclusión, atendiendo a tu pregunta, solamente aplica el crédito fiscal del 8% para arrendamiento que se dé en la franja fronteriza de los bienes que tengas en la citada franja fronteriza. ¿Se entendió? Tan. Ok, ¿esa misma suerte correría para efectos de la retención de IVA de las 2/3 partes? Correcto. Que Ok. por cierto, muy buena pregunta, que por cierto, en las 2/3 partes de IVA sigue estando en honorarios y en arrendamiento, pero Sí. regularmente hablamos de un 10.67%. Como es una tasa preferencial en la región fronteriza, tienen que dividir el 8% entre 3 y multiplicarla por 2 para que sepan cuál es la retención. ¿Sí me expliqué? Sin embargo, no se vayan a confundir, porque en materia, por ejemplo, Omar, de autotransporte, el autotransporte por disposición expresa le tenemos que retener el 4%, no las 2/3 partes, ¿sí queda claro? Sí. Y sin embargo, si yo facturo al 8%, le tengo que tumbar el 50%, que es el 4%. No sé si queda claro. Entonces ahí la reforma ya no es equitativa del estímulo fiscal. No sé si fui claro en O esas sea, preguntas. ¿se tiene que retener el 4%, no el 2%? O sea, No, porque la disposición dice, en tratándose de autotransporte, la retención es del 4% y así lo dice textualmente. Claro, disposición particular. ok, solo para que me quede claro, José Antonio. O sea, ¿no te ha quedado claro? O sea, No, lo que pasa es que es la parte de los servicios profesionales Sí. prestados en la franja fronteriza. Sí. Tampoco puedo obtener el estímulo, ¿verdad? Claro, muy buena pregunta. Pero vean qué dice Paulino. Perdón, porque hasta se les va a antojar mi… Servicios profesionales, no actividades Bueno, empresariales. Ok, a ver. Entiéndase que el estímulo, repito, el estímulo aplica para reducir una tercera parte de ICR Sí. sobre el ICR causado Sí. y un 50% De se IVA. disminuye de IVA. Ahora, en materia exclusivamente Paulino, del ICR, hay 21 fracciones que no les aplica el beneficio, 21 fracciones. Sí. Dentro de ellas, ¿cuál crees? Salud. Si quieren, quiten el aire para que no se me vayan a enfermar. Una de esas fracciones, Paulino, Sí, es la servicio. prestación de servicios personales independientes. Otro de ellos es el RIP, otro de ellos es el AGAPE, otro de ellos son los coordinados, otro de ellos son operaciones a través de fideicomiso, y ves cuántos llevo. Y otra de ellos es la prestación de servicios de subcontratación de personal. Outsourcing. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que esos que acabo de mencionar, entre otros, no tienen el beneficio para ICR, pero Ok. sí para IVA. No sé si queda claro. no, Por eso yo en mi primera intervención del estímulo fiscal de la franja fronteriza dije, pueden tener el beneficio de renta pero no de IVA, o de IVA pero no de renta, o no de ninguno de los dos. ¿Están de acuerdo? Ahí está el comentario, Ok, Paulino. gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo. Adelante, Gracias. señorita. Mariana. Mariana. Mi duda es específica. Mi domicilio fiscal es en la Ciudad de México. Sí. Soy persona moral. Tengo, en el caso de IVA específicamente, Ajá. un inmueble en Tijuana. Ajá. Entonces, ahí, si yo soy de la Ciudad de México, con domicilio en la Ciudad de México, Ajá. facturo en la Ciudad de México, ¿puedo aplicar? 16%. Sí. Sí, claro. Gracias. Ahora, ¿cuál es la condición? Que en materia de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Dice que tanto el que presta el servicio como el que recibe el servicio sea residente de la franja fronteriza.
Pero en IVA no es tan sencillo, porque en IVA tiene una bondad más interesante. Me dice que en materia de IVA, dice, la entrega material del bien o la prestación de servicio tiene que ser en la franja fronteriza. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú vas de México a Tijuana y compras algo en Tijuana, ¿la entregas en dónde? En Tijuana. ¿A qué tasa? Al 8. Pero solamente en IVA, en renta no, porque en renta el servicio y la enajenación tiene que ser en la franja fronteriza. Aquí sí, los dos tienen que ser residentes de la franja fronteriza. Para mí que ese último comentario del IVA se le fue al SAT, porque la intención de esa reforma o de ese decreto es incentivar la economía de la franja fronteriza, generación de empleos en la franja fronteriza. ¿Sí me expliqué? Cuando eso ya lo conocimos como antecedente y la idea es que tanto quien vende como compra tienen que ser residentes de la franja fronteriza, si no sería una especie de competencia desleal. Imagínate, por ahorrarme el 8% yo puedo irme a Tijuana y me puede resultar más barato. ¿Sí queda claro? Gracias. Con mucho gusto. Pregunta, amiguita. Aguas. Venga, pregunta. Me voy a regresar un poquito, ¿sí? Comentaste, en el caso de los RIFs, cuando los ingresos que se generan, bueno, voy a ser muy específica para no dar vueltas. Exactamente. Un canadiense, Al grano. que tiene visa de trabajo en México, Ajá. genera ingresos por licitaciones en Canadá Ajá. y en Estados Unidos, Sí. pero le depositan en una cuenta en México. Sí. ¿Qué tipo de ingresos son? Ok. Bueno, Esa es hay la una primera. situación bien personal, hablando, por ejemplo, de un concepto que se llama factores de vinculación. Factores de vinculación quiere decir que debo de identificar, número 1, de dónde la persona física es nacional. Número 2, dónde está la fuente de riqueza. Número 3, dónde le depositan. Número 4, dónde tiene su domicilio. Número 5, dónde está la fuente de riqueza, entre otros. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que la fuente de riqueza es en Estados Unidos o en Canadá, entiéndase que el beneficio de ese servicio es en ese estado o en esa ciudad, ¿sí me explicó? Pero si el beneficio no lo acreditas porque la carga de la prueba es del contribuyente, entiéndase que si estás físicamente en México y el servicio no lo acreditas que es en Canadá, sorpresa, ¿dónde se causa el impuesto? En México. ¿Y eso cómo se llama? Prestación de servicios, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo tienes que declarar? En territorio nacional. O sea, tú tienes que demostrar que el servicio, pese a que estás físicamente en México, el beneficio del servicio es en Canadá. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, yo te puedo decir, oye, yo tengo amigos que son canadienses, ¿me explicó? Y yo les hablo por teléfono, pero nunca me muevo de México, nunca, les hablo por teléfono y le digo, oye amigo, mira, tengo una amiga que te puede vender un servicio o un bien en Canadá, ¿me explicó? Y tú me pagas. ¿Dónde realmente se concreta el ingreso? Aquí, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en ese mismo ejemplo, si tú acreditas que tú tributas en Canadá y que incremento tus ingresos en Canadá, por lo tanto el servicio, pese a que se preste en México, sorpresa, el efecto es en Canadá, donde yo reconozco el ingreso en Canadá. Y entonces yo sería persona física con residencia en el extranjero, ¿de acuerdo? O con fuente de riqueza en el extranjero. Y si soy residente en México, lo acumulo también en México, doble imposición. O sea, tienen que tener mucho cuidado dónde se dan los supuestos. Otra vez, sustancia económica. ¿Sale? Piénsale tantito y si no regresamos. ¿Podemos continuar o tienen alguna otra duda? Continuamos. Aquí vienen dos láminas que les puede llamar la atención. Estamos hablando de un oficio que ha emitido el SAT ya desde hace varios años. Vean con qué fecha se emitió, 15 de julio del 2015. Y este oficio se lo está enviando a muchas dependencias integrantes hoy de la autoridad. Ejemplo, se lo está enviando, por ejemplo, a la Administración General de Auditoría Fiscal, a la Administración General de Auditoría de Comercio Exteriores, ¿de acuerdo? Se le está enviando a la Administración General de Grandes Contribuyentes, entre otros. ¿Cuál es la intención? Vean. Estrategia integral para combatir operaciones simuladas o actos tendientes a defraudar al fisco federal. Ahora, ¿cuál es la esencia? Hay un programa general que se llama MIRC, aquí está abreviado. ¿Qué quiere decir ese programa MIRC? Vean, modelos integrantes de riesgos de los contribuyentes, así es. Ahora, dentro de ese programa MIRC hay un subprograma y aquí, no sé si lo alcancen a ver, observen mi apuntador, vean cómo se abrevia. Es un acrónimo, PECAR. Aquí está el punto que les decía hace rato. ¿Qué quiere decir PECAR? Padrón de contribuyentes de alto riesgo. Y dice el texto,
el cual está conformado por las siguientes 12 conductas de riesgo comprobadas de mayor relevancia en las áreas operativas. Uno de ellos que ya mencionaba, vean que dice punto 3, riesgos en cobranza. ¿Qué les decía? Que no se trata nada más de facturar por facturar. Facturen, cobren y pagan ICE, pagan IVA. Si nada más inflan, puede haber un riesgo en cobranza. Otro, vean, retenciones salariales no enteradas. ¿Qué les decía ese rato? Retien, pero no enteras, puedes tener un doble efecto. No es deducible para ti como patrón o como prestatario y puede ser considerado un contribuyente de alto riesgo. Otro punto, vean, devoluciones fraudulentas. Aquellos contribuyentes que han tenido operaciones simuladas y cansadas veces se les ha dicho, no solicites el saldo a favor de IVA. ¿Y qué hacen? Tercos, lo solicitan. Pues ahí están, bueno, sale. Otro punto, vean, cancelación de certificados de sello digital. Si tú estás en uno de esos supuestos donde ya te cancelaron el sello fiscal, de entrada no puedes facturar, de entrada. Y número 2, puede estar en el programa de pecar. Por lo tanto, ¿cuál es la intención? Contribuyentes cumplidos tienen todos los beneficios habidos y por haber, llegando inclusive al certificado emitido por el Ejecutivo Federal si están en el programa de confianza ciudadana. Pero si no, están en los otros contribuyentes, riesgo fiscal, contingencia fiscal. ¿Queda claro? Entonces ustedes decidan dónde quieren estar, en los buenos o en los malos. Sale, conclusión, sale. Vean cuál es un poquito la propuesta de política fiscal de la presente administración. Del punto 1 al punto 6, para no detenerme, de alguna manera ya lo he platicado. Leamos el punto 7 y dice lo siguiente. En la segunda mitad de la presente administración se propondrá una reforma fiscal con ejes rectores como la progresividad, que ya lo mencionaba también, y la simplicidad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sea a favor del contribuyente, bienvenido. Y esto va de la mano, que lo vamos a ver más adelantito, con lo que dice el artículo 32 de la misma Ley de Ingresos de la Federación, que dice que cualquier situación en materia fiscal debe de generar certidumbre jurídica al contribuyente. ¿De acuerdo? Va de la mano con el principio de progresividad que viene en el artículo 1 de la Constitución. Y la simplicidad, que aquí casi no se ve, dice o se da a entender que todos los cálculos en materia fiscal cualquier persona los puede hacer. Simplicidad. Y yo nada más pienso, ¿eso sería verdad? Bueno, sería una novedad que fuera así, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Otro de los puntos es simplemente algunas referencias. El paquete económico, como ya lo conocemos, publicado el 15 de diciembre, básicamente trae 3 documentos. Número 1, la iniciativa de la Ley de Ingresos que ya se publicó, presupuesto de egresos que ya se publicó y criterios generales de política económica, ¿de acuerdo? Donde uno de esos criterios generales es que la inflación va a seguir siendo controlada. Ahora, ¿por qué menciono esto? Aquí está lo de certidumbre jurídica que acabo de mencionar, artículo 32, para que no me critiquen. Bueno, menciono la inflación, uno de los puntos económicos más representativos, y lo voy a relacionar con esto. Observen que el salario mínimo general de la franja fronteriza norte hoy por hoy es de 176.72, pero observen cuánto es de inflación, 5%. Y el salario mínimo para el resto de la República, incluyendo Ciudad de México, va a ser de 102.68. Y otra vez, observen de cuánto es la inflación, 5%. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque las tarifas del artículo 96 de renta y 152 de renta se actualizaron en el año 2018. Y la inflación del 2018 es del 5%, ahí está. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no hay incremento en las tarifas para el año 2019. ¿Se entendió? Porque la inflación tiene que ser superior al 10% para que proceda otra actualización. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente asume que sube el salario mínimo y suben las tarifas. Eso no es cierto. Y finalmente pueden poner en su material que las tarifas así señaladas vienen publicadas en el anexo 8 de la resolución miscelánea. Ahí vienen publicadas. ¿Queda claro? Sale. Otro comentario. Entiéndase que el salario mínimo del resto de la República es 102.68. Y menciono esto porque solamente para la franja fronteriza, ya le adelantaba, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas son franja fronteriza norte, ¿queda claro? Y aquí sí pudiera considerar que si hay facturación entre esas ciudades para efecto de ICR y demás, pues
aplica la reducción, aplica el beneficio del IVA, ¿se entendió? Donde también una precisión a propósito de la pregunta de Paulino. La tasa del IVA sigue siendo el 16%. La ley del IVA no se modificó. El decreto me dice que a ese 16% le aplico un estímulo fiscal del 50%, por eso se llama disminución, y me da por consecuencia el 8%, pero solamente va a estar vigente 2 años, 2019 y 2020, para que quede claro. Por lo tanto, salario mínimo y estímulo fiscal aplica solamente para estas ciudades y estos estados. ¿Queda claro? No así con la UMA, vean, porque la UMA es para toda la República. Hoy la UMA pasa de 80.60 a 84.49 si es diario, 2.568 si es mensual y 30.822 si es anual. Y esta entra en vigencia a partir del 1 de febrero del 2019. ¿Queda claro? Con el comentario pertinente. ¿Ese comentario cuál es? De que la UMA les va a incidir de manera directa en el pago del seguro social. ¿Sale? Ahora, una pregunta también para que no se confundan. Otra vez utilizando el principio de progresividad, y si le quieren dar prestaciones a los trabajadores, hay una máxima que dice, cuando exista duda, que es el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, dice, cuando exista duda en la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, aplica lo que más favorezca al trabajador. Ahora, un ejemplo. Si ustedes piensan en prima de antigüedad, artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo me dice que voy a pagar la prima de antigüedad tomando como tope 2 salarios mínimos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Cuando en sustitución tendrían que ser 2 UMAs, porque hoy la UMA sustituye el salario mínimo. Sin embargo, pregúntense qué es mayor, el salario o la UMA. El salario, por lo tanto, la parte de la prima de antigüedad, ¿sobre cuál base se tendría que pagar? ¿Sobre el salario o sobre la UMA? Sobre el salario. No así las multas en materia laboral, ¿queda claro? No así la parte exenta en materia fiscal, porque en la parte exenta son 15 UMAs, por ejemplo, en prima vacacional, una UMA, por ejemplo, en prima dominical, 30 UMAs en materia de aguinaldo. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, cuidado con la UMA y cuidado con el salario mínimo. ¿Queda claro eso? Vean, porque todo esto es implicación 2019, ¿sale? Seguimos. Bueno, así viene proyectada, así viene presentada la Ley de Ingresos de la Federación. Ya me está dando por rubro cuánto se va a cobrar de impuestos, de cuotas y aportaciones, de contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera. Y ahí están las cantidades que vienen referidas en millones de pesos. Ahora, una cantidad que se va a recaudar a nivel federal. Vean. 5.838.059 millones de pesos. Aunque no se alcanza a ver, vean en su material. ¿Cuánto se propuso como recaudar en 2018? 5.279.000, que es cantidad menor a la que se pretende recaudar en 2019. Y la diferencia entre una y otra, que hay un incremento de poco más del 10%, representan 558.000 millones de pesos. ¿Queda claro? Y es donde viene precisamente la paradoja. No hay incremento de impuesto, pero viene un incremento en recaudación. Ahí está. Ahora, ¿cómo se justifica el incremento? Observen. Renta, IVA y IEPS, principales impuestos a nivel federal. Observen cuánto se recaudó en 2018, cuánto en 2019 y díganme qué es mayor, 2019 2018. 19. Y vean, tan solo de renta se pretende recaudar una cantidad mayor al 2018 por 186.313 millones de pesos. ¿Se entendió? ¿Quién va a pagar eso? Todos. Todos. ¿En qué momento? Cuando tengan errores en los FDIs, por ejemplo. Es que es así, porque va a ser gasto contable, no fiscal, ¿no es cierto? Deducción contable, no fiscal. Hola, ¿queda claro? ¿Eso qué va a implicar? Que va a pagar. Otra gente dice, vean, ayer también lo comentaba en un curso, porque ando hoy de cursiento. Bueno, impartiendo cursos, no me lo tomen a mal. ¿Por qué menciono esto? Porque ayer les decía, fui a dar un curso a Valladolid, no sé si conocen Valladolid. Mérida. Que por cierto, muy bonito Mérida, ¿eh? Y conocí en Valladolid un par de cenotes. Claro, dije cenotes, no dije boobies. O sea, no me malinterpreten, porque luego me la malinterpreten. Ay, es que anda de grosero. No, unos cenotes de agua. Ok, muy bonito. Y me preguntaban, a ver, José Antonio, ¿qué problema habría
en que yo, por ejemplo, cuido mucho a mi empresa, pero no me he dado cuenta cuál es la situación fiscal del socio. Ese es mi comentario, que descuidamos mucho a la persona física que es el socio y lo dejamos que haga lo que quiera, de verdad. Paga sus tarjetas, tiene dinero en el banco, saca dinero de la empresa, hace aportaciones de capital, se va de viaje y todo lo quiere meter en la empresa. El socio hace lo que quiera.